buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con mucho gusto Patricia Méndez en esta noche de domingo y en este programa de las reporteras. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir nuevamente en este espacio a Juan José Hernández, quien él es director del IGABIM, un organismo, un instituto en Puebla dedicado a fungir como observatorio estatal en diversos temas de interés público. Buenas noches, director. Buenas noches, Pati. Buenas noches a la Jornada de Oriente y a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios. Muchas gracias. Pues hoy con un tema muy importante, sobre todo porque estamos inmersos en el proceso electoral, ya a escasos días de que empiecen las campañas formales para diputados locales y alcaldes, las de federales ya empezaron, y ustedes en el IGABIM presentaron una herramienta muy interesante, muy importante esta semana, que tiene que ver con una evaluación de los partidos políticos. Y señalaba que es muy importante porque pues los partidos políticos funcionan con el dinero, con los recursos, con las aportaciones de todos. Entonces es importante que se le dé seguimiento a estos recursos públicos. Y bueno, no sé si nos pudiera hablar un poco de manera general, ¿en qué consiste este semáforo que ustedes construyeron? Semáforo de la credibilidad. Ok. En este estudio que recientemente publicamos, la intención es precisamente resaltar aquellas observaciones y aquellos evidencias que encontramos a través de la búsqueda de la información de los partidos políticos. Si bien es cierto que la información la tienen que estar entregando y reportando a diferentes instancias, como es el caso del Instituto Electoral del Estado de Puebla, también es verdad que debe de encontrarse una manera práctica para que el ciudadano y el militante tenga acceso a lo que hace cada uno de los partidos políticos, considerando que el recurso público es eso, un recurso público que lo utilizan los partidos. Entonces, dentro de este semáforo hacemos un análisis bajo 10 indicadores. 10 indicadores que se entreteje la información una vez que se revisa de acuerdo a los indicadores qué es lo que existe, qué es lo que hay y cómo se documenta y cómo se justifica. Son 10 indicadores que parten desde la información del portal de cada partido político. Para esto, tuvimos que ir a lo que a las plataformas de cada partido político del Estado, ojo con eso, y partimos de una base que es la información que tiene el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Es todo el directorio que ahí contiene. En ese directorio vienen precisamente los links de las plataformas. Accedemos o tratamos de acceder a esta información y bueno, lamentablemente no se tiene ese acceso como debería de ser. Para revisar entonces, regresando a lo que es el estudio del semáforo de credibilidad, revisamos como primer indicador la información del portal. Todo lo que está considerado de acuerdo a la ley y que debería de estar ahí. Un segundo indicador que es el acceso. El acceso de toda la información que debe de haber en estos portales o en alguna otra herramienta digital. La certeza, ese es un tercer indicador. Todos los instrumentos y alternativas técnicas, legales y sociales que utilizó el partido político o que utiliza el partido político precisamente para dar validez a lo que está haciendo, a sus acciones, a sus programas, a sus propuestas. La inclusión, un cuarto indicador es la inclusión y en este caso refiere principalmente a cómo incluyen o integran a sus militantes en las decisiones de los partidos e incluso si hay oportunidad abierta a la ciudadanía para que también ellos participen, estén dentro o no de ese partido político. ¿Qué argumentos utilizan? Es un quinto indicador. Su integración, cómo están integrando y documentando todo lo que se les requiere.
La opinión ciudadana, este indicador que es de percepción, viene de manera relativa con lo que también publican los medios de comunicación. La transparencia, que va de la mano con la información que se encuentra en el portal. La trazabilidad. Este es uno de los indicadores más importantes. Generalmente todos los partidos políticos establecen de alguna manera dentro de sus propuestas, estén en campaña o no, unas alternativas que derivan de un diagnóstico para cubrir algunas necesidades, o mejor dicho, que identifican estas necesidades que hay en un territorio para que ellos los plasmen a través de sus propuestas. Obviamente, dentro de las campañas políticas, estas propuestas deben de estar justificadas. Sin embargo, la tarea de todo partido político, precisamente que parte de la trazabilidad, es dar ese seguimiento desde que existen estas campañas políticas. Entonces, hubo una campaña política anterior donde hubo propuestas las cuales los partidos políticos tuvieron que ir vinculando con las acciones gubernamentales para que ellos mismos fortalecieran aquellas que tenían deficiencias. Y esto no lo hace el partido político, se establecen las propuestas de campaña y ahí se quedan. Llega el candidato o la candidata y generalmente solo cumplen algunas de esas propuestas políticas dentro de las campañas, ya estando en su acción gubernamental, pero ya no les da cabida para más y ya no hay ese seguimiento. Entonces, cada nueva campaña es un nuevo esquema, es empezar de ceros. Esa trazabilidad, ningún partido político la tiene, mucho menos los de reciente creación. Y un último indicador que es el de inconformidades. Este indicador es dinámico, tanto puede mejorar la calificación como la puede disminuir, sin embargo, de manera global, no ha tenido un repunte en ese sentido. Entonces, básicamente, eso es lo que conlleva este semáforo de credibilidad. Ok. Uno pensaría que cuando los partidos políticos le dan el link o la dirección de su página de internet al instituto, pues sería algo oficial, ¿no? Sería algo funcional, oficial. Sin embargo, por lo que nos comentas, no es así. Es decir, aunque son datos oficiales, uno va, ¿a dónde podemos buscar las direcciones de los partidos políticos? Pues en la página del Instituto Electoral. Va uno a esta página y resulta que no son no están disponibles o a veces tienen fallas, no son accesibles, así lo entendemos. Exactamente. Ese es uno de los puntos que va relacionado con 3 indicadores. Y efectivamente, tú buscas dentro de los portales de internet el alcance de cada partido político a nivel estado y no se encuentra. A nivel nacional sí, que es donde tuvimos que ir revisando obviamente los estatutos, la parte global de cada partido a nivel estatal, pero por lo menos las direcciones electrónicas que están publicadas en el directorio, en el portal del Instituto Electoral del Estado de Puebla, no están, tienen fallos, no están actualizadas, algunas no existen. Entonces, eso es muy preocupante, porque de alguna manera encontramos a 3 partidos políticos que sí tienen su portal activo, no están actualizados, pero de ahí en fuera no encuentras información de manera inmediata, que es lo que la esencia de la transparencia, eso es la esencia, que tengamos acceso de manera inmediata, de manera en un lenguaje ciudadano, y no se puede localizar tan fácilmente. O sea que de los 13 partidos políticos que hay en Puebla, solamente 3 tienen portales funcionales donde buscar información. Sí, pero no están actualizados. No están actualizados. Exactamente. Entonces, ahí habrá que acotar que se pierde esa secuencia una vez que trata uno de buscar toda la información e incluso
tenemos que ir al portal del Instituto del Estado de Puebla. Precisamente hay un apartado de transparencia de los partidos políticos en los que tenemos que buscar ahí la información que ha entregado el partido al instituto. Entonces, resulta muy complejo porque no tienes esa libre accesibilidad de información y que tendría que ser el primer paso si tú quieres abordar o ahondar dentro de las políticas públicas a través de tus propuestas en unas campañas. Exacto. Pues ahora sí que para nuestros amigos de la Jornada de Oriente, mucho ojo, porque pues estamos ahorita en campañas y hay que ver que los partidos políticos pues pregonan transparencia, pregonan rendición de cuentas en las campañas, los candidatos basan su discurso en ese tema de un eje de esto es la transparencia y pues no se cumple. ¿Cuáles serían, Juan José, las principales fallas, aparte de esta? Bueno, una vez que ya vieron que no es fácil acceder a los portales porque tienen, o no están disponibles o tienen información difícil de encontrar, en los que sí pudieron, ¿cuáles son las principales fallas que observan? Mira, algo muy relevante primero es eso, lo de los portales, porque es lo fundamental. Ahora, cuando tú empiezas a relacionar lo que las plataformas electorales, en las plataformas electorales vienen parte de los diagnósticos y de todo lo que han identificado de necesidades que existen en el territorio. Sin embargo, todo eso que se encaja dentro de estas plataformas electorales, que es un documento que ustedes lo pueden descargar a través del Instituto Electoral del Estado de Puebla, es un documento en PDF, ustedes podrán observar ahí cuáles son las líneas que se quieren alcanzar y que las sujetan precisamente en estos momentos a las campañas. Entonces, al estar esa parte medular de sus plataformas, con esta identificación y con este diagnóstico, te das cuenta que lo que pasó anteriormente o lo que sucedió en las campañas anteriores remarca o refuerza que no hubo ese seguimiento como tal. Eso se llama trazabilidad y eso es lo que precisamente comentábamos que es sumamente importante y crítico para que empiece a tener una secuencia lógica lo que dice el candidato o la candidata. Claro. Además de esto, dentro de lo que existe en cada partido político hay estatutos. En algunos de ellos hay un código de ética. Sí. Ese código de ética se minimiza o se limita cuando tú observas que hay una limitada inclusión dentro de sus militantes o ciudadanos en las decisiones de los partidos, cuando hay una limitante en la parte de la percepción y que además a esto se le suman las inconformidades. Estas inconformidades derivan desde quejas, impugnaciones y todo lo que ha conllevado a que el ejercicio se vea opaco, lejos de tener un margen accesible y no solo transparente, sino confiable. Ok. Ahora, ustedes elaboraron también una escala de quiénes, de cuándo es el puntaje que cada partido alcanzaría. Esta escala está compuesta de 0 a 10 puntos. ¿Cuál fue la evaluación que tuvieron los 13 partidos políticos en esta escala que ustedes elaboraron? Sí, mira, después de que ya integramos toda la información dentro de una matriz de valoración en estos 10 indicadores, precisamente empezamos a generar lo que es el semáforo. Y tú te das cuenta que el alcance máximo que tuvo uno de los partidos fue de 4.5. Para nosotros, 4.5 se encuentra dentro de lo que es el semáforo rojo o dentro de lo que es la deficiente credibilidad. Fue en esta escala donde precisamente resalta todo ese puntaje negativo que se dio en aquellos casos
de inconformidades. Uno de los partidos políticos que obtuvo el menor puntaje, precisamente con un punto, nada más, con un punto, solamente se pudo revisar de alguna manera o se pudo involucrar la revisión en lo que es la parte del acceso de lo que ellos publican, que en este caso es el Partido de Redes Sociales Progresistas, el cual solamente cuenta con redes sociales, valga la redundancia, así como el de Fuerza por México principalmente. Tuvo su escala menor donde existe por ahí ese alcance, solamente en la parte de acceso y en la parte de certeza en la información que publican. Pero de ahí en fuera lo que es Movimiento Ciudadano, que es el que obtuvo el mayor puntaje de 4.5, no le alcanzó ni siquiera para hacer una calificación medianamente confiable y aprobatoria para tener esa relación entre partido político y ciudadanía y militancia. Entonces, es parte de lo que observamos ahí. Los partidos políticos que tuvieron mayores inconformidades o de aquello que detectamos y que tuvo mayor puntaje negativo en inconformidades fue el caso del Partido Acción Nacional y el caso del Partido Morena, que a final de cuentas se documenta y se tiene la referencia precisamente de aquellos que se han registrado ante los propios tribunales. Pero al final del día, la mayoría de los partidos políticos, su puntaje es bajo dentro de los aspectos de información del portal, de su acceso y certidumbre de información, así como en la parte de transparencia, sin dejar de lado lo que es el indicador de inclusión y de trazabilidad. Juan José, entonces podemos afirmar que los 13 partidos políticos en Puebla están reprobados en credibilidad. Sí, claro, totalmente. Es una situación muy preocupante porque a final de cuentas, esta misma matriz la vamos nosotros a seguir valorando en la siguiente campaña que se presente, será en el 2024. Sí. Veremos si hubo algún seguimiento en este sentido, pero por lo menos de la campaña anterior no hubo ese seguimiento como tal y empieza a mermar en esa credibilidad. No, lo que resta y minimiza el que las propuestas que establecen los candidatos y candidatas y la forma de selección tiene esas variantes que lejos de mejorar la confianza del ciudadano, la siguen de alguna manera exponiendo hacia una forma pues negativa. Claro, sobre todo porque pues nos está diciendo que una vez que terminó el proceso electoral anterior a cerraron las cortinas y ya no hicieron ningún seguimiento a lo que pasó en esa elección, sino que terminó su actividad de campañas, terminaron las elecciones, cerraron sus puertas y prácticamente inician de cero sin darle seguimiento, o más bien sin pues importarles lo que encontraron de deficiencias en la campaña anterior. Simplemente empiezan otra vez a construir propuestas de campaña, plataformas políticas, etcétera, pero sin tomar en cuenta lo que pasó en la elección anterior. Es decir, hay poca importancia de lo que pasa en los procesos electorales para los propios partidos políticos. Sí, sí, y eso fíjate que trae consigo precisamente el que la gente también al momento de votar tenga como que esa percepción de voy a votar por el menos peor. No debería de ser. En algunas ocasiones se vota con el hígado y no debería de ser así. También se debe de involucrar a la ciudadanía en ese sentido, en la búsqueda de la información, en la exigencia, en buscar alternativas precisamente de que se justifiquen los gastos que existen, no nada más en el gobierno, sino también en los partidos políticos. Y eso es lo que está faltando.
te das cuenta que incluso la propia desconfianza y las propias agresiones empiezan desde tu base política, que son los partidos. Eso resulta para el ciudadano muy molesto. Sigue siendo así. Tenemos limitaciones todavía en el estado de Puebla para las candidaturas independientes, que de alguna manera tendría que ser algo más viable. Pero también hay candidatos de otros partidos que solamente se aparecen en temporada de campañas, nada más, y que en algunas ocasiones estos mismos candidatos o candidatas optan por la opción del candidato independiente. Entonces, sí hay muchas lagunas en ese sentido, y aquí no queda más que la ciudadanía se involucre un poco más, exija realmente lo que se hace con los recursos, con las acciones, y que los partidos realmente cumplan su trabajo, un seguimiento, que participen en la vida democrática y ética, sobre todo, porque de repente los partidos políticos, sea el color que sea, siempre realizan algún tipo de crítica al gobierno, siempre. Y está bien, en algunos casos lo hacen documentado y en otros no. El problema es que no hay ese seguimiento, no hay ese documental que de alguna manera contribuya al fortalecimiento del territorio como obligación del propio partido. Aunque no sea el gobierno, el partido político, por decirlo de alguna forma, tiene la obligación de dar esa certeza a su militancia y a los ciudadanos. Claro. Y bueno, no sé si nos podrás recordar, en el documento se menciona la cantidad de prerrogativas o de recursos públicos que se les fueron asignados para actividades ordinarias y para la obtención del voto. Y la cantidad no es menor. No sé si estoy mal, pero supera los 300 millones de pesos. Sí, son cerca de 350 millones aproximadamente en suma total. Obviamente hay una separación en ese sentido entre las que son lo que bien comentabas, lo que es este recurso para actividades ordinarias permanentes y para las que son tendientes a la obtención del voto. Y no es una cantidad menor, no es una cantidad menor. Si bien es cierto que de acuerdo a la fórmula y a las condiciones del partido, dentro de, eh, de la metodología que se establece para la asignación del recurso, hay partidos que tienen mayor asignación, como es el caso de Morena o del PAN o del PRI, tienen mayor recurso que los partidos nuevos. Son cerca de 5 millones de pesos por los partidos nuevos que recibieron precisamente. En cuanto a, bueno, de manera general son cerca de 7 millones lo que recibieron los partidos nuevos entre ambos conceptos, pero esa al final de cuentas es un recurso que deben de justificar, sí, que lo justifican ante el Instituto Electoral, pero no hay ese trasfondo del lenguaje ciudadano que deben de utilizar los partidos precisamente para ver que realmente exista esa rendición de cuentas coherente y empatada con la realidad, porque definitivamente al día de hoy todavía hay limitaciones en los recursos públicos en cualquier área y que en muchas de las ocasiones estas limitaciones se presentan por la falta de coincidencia con la realidad. Claro. Entonces, sí tenemos esa problemática y son cantidades muy grandes las que reciben los partidos políticos. Sí, por eso los ciudadanos a veces en campaña pues hasta resultan molestos porque llega un proceso electoral y un candidato a diputado les dice, les voy a arreglar este puente, y no pasa, y en la siguiente campaña otro candidato les dice que les va a arreglar el mismo puente porque no hubo ni siquiera un seguimiento a las propuestas de campaña, cuáles se cumplieron o cuáles no se cumplieron. Y bueno, no es una cantidad menor, digo, 300 millones de pesos, pues se podrían hacer un montón de cosas, de construir hospitales, escuelas, carreteras. Ahora que estamos en la emergencia sanitaria, pues ese dinero pudiera servir para muchas cosas y desafortunadamente no hay un buen
una buena rendición de cuentas en cuanto a este tema. Juan José, ¿cómo le fue a los partidos tradicionales, que bueno, son el PRD, el PAN y el PRI, y a Morena, que está ahorita en el poder? Ok, mira, de acuerdo obviamente al semáforo, bueno, tenemos ahí la característica de que los partidos tradicionales deberían de tener esa obligación, esa responsabilidad de llevar ese seguimiento. Se crean partidos políticos de acuerdo a la legalidad que les permite llevarlo a cabo, pero al final de cuentas tienen las mismas deficiencias. No hay ese seguimiento, como bien lo mencionas, y las propuestas están basadas en una identificación de necesidades que no tienen ese sustento suficiente. Ahora bien, lo que pasó con Morena y con por ejemplo, el Morena, que solo alcanzó 3 puntos dentro del semáforo de credibilidad. Arriba de Morena, por ejemplo, estaba el PAN, el PRI y el PRD con 3.5. Pero al final de cuentas, reiteramos esta parte porque hubo o habrá que resaltar inconformidades en estos partidos referentes como es el PAN, el PRI y Morena, de inconformidades. Claro que las mayores inconformidades se vieron en el PAN y en Morena, pero en general hubo inconformidades. De hecho, las inconformidades, hubo un gran número de inconformidades en este partido, pero en todos los demás partidos también hubo inconformidades. De manera relativa en algunos de ellos, pero no hubo esa fluidez en cuanto a la tranquilidad de la militancia desde sus propuestas de candidatos, candidatas, hasta su selección. Entonces, sí, estos partidos es lo más que alcanzaron, 3.5, en el caso del PAN-PRI, Morena 3, en el caso del Verde Ecologista también 3, Encuentro Social 3 puntos, el del Partido del Trabajo 2.5, el del PCI 2.5, Compromiso por Puebla 2.5, igual que Fuerza por México, Nueva Alianza 2 puntos, y el de Redes Sociales Progresistas por 1 punto. Pese a que se supone que tendrían que tener, como decías al principio, por el tiempo que tienen pues operando, y bueno, el PAN estuvo en el gobierno anterior, en la administración estatal anterior, Morena está actualmente, y ni así cumplen con estas funciones. Sí, por eso algo que resaltamos mucho dentro del reporte, dentro del análisis, es que debe de existir ya de alguna manera, se debe de empezar a fomentar alguna alternativa legal, sí, para que ya la ciudadanía evalúe también a los partidos políticos, pero que esta evaluación repercuta directamente en sanciones o incluso en los propios registros. 13 partidos políticos son muchos. Todos que de acuerdo a la ley se los permite, eso es indudable, pero son muchísimos partidos que no te aportan o que no respetan esa parte esencial de transparencia que la deberían de tener, que sigue solamente multiplicando las problemáticas internas, y esto sigue generando mayor desconfianza de la ciudadanía por votar por X o Y partido. Entonces, deben de existir ya este tipo de herramientas, ya no debería de ser así. Sí, pues parece, como la ley de transparencia parece ya una, pues, no sé, una letra en blanco, o más bien algo que no se respeta porque no hay ninguna sanción, y luego hay que sumar que en la emergencia sanitaria muchas instancias, no solamente de partidos, sino de gobierno, pues argumentaron que no se podían atender solicitudes de información, que no se podían actualizar datos por falta de personal, o porque no, pues no estaban disponibles, no contaban con los recursos humanos o materiales necesarios para responder. Y hay casos en donde solicitudes han sido atendidas un año después de que se realizaron.
Sí, esa es una problemática bárbara. Entonces, sí debe de encontrarse este tipo de alternativa. Habrá que rescatar que hay personas dentro de los partidos políticos, dentro del cuadro base, que vienen trabajando bien. En todos los partidos políticos hay políticos que de alguna manera tienen ese trabajo de cabildeo muy bien desarrollado, a personas humanistas, claro que sí las hay. El problema es que esa base se pierde conforme va avanzando la decisión en la jerarquía. Y si recordamos lo que ha pasado últimamente, la intranquilidad o la inconformidad por la selección de candidatos, candidatas, incluso hay candidatos que no son de un partido y nos vamos al otro, e incluso hay otros que mejor deciden ya no continuar en el partido. Definitivamente eso solamente te muestra que no existe una vida democrática. O sea, es ficticia de alguna manera si el planteamiento parte de los que te proponen a los que van a ser los administradores del dinero más adelante, ¿no? Entonces, sí tenemos esa complejidad, hay mucha gente rescatable en los partidos políticos y en el gobierno, desde luego que sí, pero reitero, esa jerarquización conforme va avanzando para la toma de decisión se pierde. Es precisamente otro punto que queríamos preguntarte, porque pues vemos que varios grupos políticos que han estado inconformes con la designación o la asignación de candidaturas advierten que va a haber una cascada de impugnaciones y que se podrían presentar pues la revocación de las decisiones que ya tomaron los partidos políticos. Hay problemas en el PAN, hay problemas también en Morena, incluso esta semana vimos cómo pues el Tribunal Federal le ordena al partido que transparente una encuesta para elegir a su candidato en la capital. ¿Ustedes qué encontraron en esta revisión que hicieron respecto a los procesos que tuvieron los partidos y que tendrían que ser transparentes para elegir a sus abanderados? Bueno, ese precisamente un subindicador que entra dentro del indicador de certeza y de trazabilidad en lo que derivó la aplicación de encuestas. Al final de cuentas, la aplicación de encuestas no fue un indicador fijo. En la mayoría de ellos no fue un indicador fijo. Aunque se vincula la información que revisamos dentro de las convocatorias, hay convocatorias que no te manifiestan una encuesta. Sin embargo, en algunos de ellos, esta encuesta sí sirvió para medir precisamente la fuerza interna de los candidatos, candidatas, por decirlo de alguna forma, pero no fue representativo para la selección del mismo. ¿Esto qué trae consigo? Trae confusión. A ver, ¿lo dice la convocatoria o no lo dice? Claro. ¿Hago la encuesta o no la hago? ¿O por qué sí hay que hacer la encuesta? ¿O cómo vamos a hacer la selección democrática? ¿Cuál va a ser el ejercicio democrático para la selección? Perdón. Entonces, este tipo de confusión te empieza a generar que si estás en desacuerdo, bueno, se impugne. Lo lamentable aquí es que empiezas a estructurar una desorganización interna, como bien lo mencionamos en uno de los indicadores. Esa desorganización interna no se manifiesta en un cuartito de 4x4, se manifiesta en todo el estado, desde el municipio hasta la parte estatal. Y esa confusión empieza a tener esa problemática que lejos de empezar a llevar ese ejercicio de inclusión, lo único que empiezas a suponer es que hubo preferencia, es que hubo dinero, o es que hubo alguna responsabilidad no se arreglada. Son supuestos, eso no nos consta a nosotros, sin embargo, esos supuestos se manejan derivado a que hubo una confusión
dentro del mismo proceso. Claro. ¿Y qué ha llevado eso? Pues impugnar. Definitivamente no expone ninguno de los partidos políticos cómo fue esa participación para todo ese proceso. Pues vamos a ver cómo se desarrollan estas impugnaciones, porque pues jurídicamente los que están inconformes pues aseguran que sí las van a tirar estas candidaturas, pero veremos qué pasa en lo subsecuente. Pues Juan José, ¿cuál sería la conclusión de esta medición? Yo destacaría esta parte que señalas que es necesario que ya haya sanciones, ¿no?, para los partidos que no cumplen con la ley de transparencia. ¿Cuáles serían las conclusiones de este informe y qué vendría en una segunda evaluación? Bueno, señalabas que es para otro próximo proceso electoral, pero ¿qué seguimiento también le darían ustedes a estos resultados? Sí, fíjate que aquí hay algo bien importante y que hay que empezarlo de alguna manera, hacerlo presente de manera constante. Y es, la ley de transparencia de alguna manera te sujeta a que si no cumples con lo que indica esta, bueno, te haces acreedor a cierta sanción. Hay obligaciones ahí, ya vienen descritas, pero ¿qué tanto debería involucrarse dentro del código esta evaluación que repercuta en una sanción no tanto de transparencia, sino en una sanción por las deficiencias que pudiera detectarse en los partidos políticos? ¿Por qué? Al final de cuentas, tanto la Constitución como el Código de Instituciones y Procesos Electorales te manifiestan que el poder público dimana del pueblo, pero en realidad eso es algo que está escrito. Y aunque en teoría así se maneja, realmente no es como tal. Dentro de la selección de un grupo de ciudadanos en un partido político, lo que se ha visto hoy es que la decisión no dimana del pueblo. El poder no es directamente del pueblo, sino de una parte exclusiva. Entonces, sí es importante evaluar ya su desempeño de los partidos políticos. Ahí es donde vamos a llegar a esta conclusión final. Evaluar ese desempeño, evaluar esa eficiencia, tanto en los recursos públicos como en el seguimiento que ellos hacen, en el cumplimiento de sus códigos de ética y de sus estatutos, en el cumplimiento de su inclusión, de su certeza, de todo, incluso los propios indicadores que manifestamos, para que lejos de que haya inconformidades, haya mayor soporte y mayor fortalecimiento en ellos. Reitero lo mismo, hoy no se tiene eso. Buscar esa parte legal que creemos que es necesaria si queremos que de alguna manera los partidos políticos realmente trabajen. Trabajan, pero no bajo una eficiencia coherente con la realidad. Tenemos muchas deficiencias. 13 partidos políticos, lo vuelvo a repetir, son muchísimos, muchísimos. Algunos te quitan votos, otros están nada más ahí en la época de campañas. No funciona así un proceso democrático, no existe, o mejor dicho, limita la ética de cada partido por los cambios que han existido y sobre todo, algo que no se ha manejado o que se ha visto mucho es que se empieza a perder la lealtad. Esa lealtad que es incomprensible al día de hoy por las diferencias que existen de manera interna en ellos, en los partidos políticos. Con eso concluyo. Pues muchas gracias. A nombre de nuestros amigos de la Jornada de Oriente, de nuestras lectores y audiencia, le damos las gracias a Juan José Hernández, quien es director de Ligabim, por su tiempo, por este espacio y por esta explicación. Muchas gracias. Te agradezco, Pati. Jornada de Oriente, muchas gracias, y a toda la audiencia. Síganos a todos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buen término de domingo. Gracias. Hasta luego.